debe de pensar que el Espíritu Santo mora en usted. Amén. Así que, hermanos, pues en el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer capítulo 7, versículo 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Vamos a orar por esta palabra para que Dios hable a nuestras vidas. Señor, gracias por su palabra. Su palabra, Dios, siempre tiene un mensaje para nuestras vidas. Ahora, en este momento, Señor, oramos a usted, Dios, para que ese mensaje sea para su iglesia. Ayúdenos, Dios nuestro, a que todos juntos permanezcamos en unidad y en el amor de Cristo Jesús en medio de nosotros. Ayúdenos, Señor, a ir avanzando en victorias que usted nos ha venido dando a esta congregación. Que sigamos creciendo juntos y que seguiramos adelante en los planes y propósitos que usted tiene para la ciudad de Bryan.
Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y ahora, Espíritu Santo, quédese con nosotros y hable a su iglesia. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Tomen asiento, hermanos. Al comienzo de este capítulo 7, es muy probable que en el encabezado de su Biblia diga el pecado de Acán. Aunque es Acán el líder de una de las tribus, el que hurtó y robó del anatema, esto es, de algo que Dios había ya destinado como de maldición y de destrucción. Aunque Acán lo toma para llevarlo a su tienda dentro del campamento, el castigo de Dios fue también sobre todo el pueblo de Israel. Josué, hermanos, fue llamado por Dios mismo, y Dios le da una comisión muy especial, que a partir de la muerte de Moisés, Josué tenía que llevar a cabo. Esto es, Josué tenía que introducir a la nación de Israel a la tierra prometida. Amén. Y es importante recordar que cuando conocemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que Josué nació siendo esclavo dentro de Egipto, pero llegó a ser líder de Israel. Moisés lo escogió para ir junto con Caleb y que exploraran la tierra de Canaán. Amén. Si hay dos líderes de los cuales la iglesia evangélica predica, es de Josué y de Caleb, porque fueron líderes, fueron guerreros que pusieron en alto el nombre de Jehová. Amén. Josué fue nombrado para conducir a todo el pueblo que había salido de Egipto, y aunque muchos de ellos habían ya muerto, había una nueva generación de israelitas, y estos tenían que ser introducidos a la tierra de Canaán. Y Josué toma la responsabilidad que Dios le da. Nosotros como iglesia de Dios, y cada uno individualmente como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a aceptar las responsabilidades que Dios nos da dentro de la obra del Señor. Amén. Esa responsabilidad es un llamado de parte de Dios, y ese llamado de parte de Dios es para que cada uno de nosotros funcionemos dentro del cuerpo de Cristo y hagamos cumplir el propósito de Dios aquí en la ciudad de Bryan. Así que Josué va de victoria en victoria. Primero cruza el río Jordán con todo el pueblo. Ustedes recordarán que les dijo a los sacerdotes: pasen delante del arca del pacto. Y en cuanto los sacerdotes con el arca del pacto pisaron el agua, el Jordán se abrió y todo el pueblo de Israel pasó en seco. Ustedes recordarán, hermanos, que una vez que pasaron el Jordán, el pueblo de Israel conquistó Jericó, y Dios los instruye, Dios los capacita, y las murallas de Jericó se derrumbaron. De la misma forma, Dios instruye, Dios capacita a su iglesia para que toda muralla se derrumbe y todo muro sea destruido en el nombre de Jesús. Pero pasa de la victoria a la angustia de la derrota. Josué tiene una sensación de que algo malo está pasando, pues cuando envía a los 3,000 hombres a combatir al pequeñito reino de Ai,
pudieron. Un ejército israelita experimentado que ya venía decidido a conquistar la tierra de Canaán, porque traían todo el respaldo y las promesas de Dios. No podían pensar ni siquiera que iban a ser derrotados, y sin embargo se tuvieron que dar la vuelta, huir. Y eso fue una afrenta y una vergüenza para un guerrero como Josué. Y él no entiende lo que pasa. Muchas veces en la vida espiritual nuestra no entendemos las cosas que nos están pasando, y empezamos a experimentar y a saborear el momento de la derrota en nuestra vida. De tal manera, amados hermanos, que cuando Josué se postra su rostro sobre sus rodillas, derrotado y desesperado, él está pensando y dice: algo salió mal, y busca una respuesta. Mira para un lado, mira para otro, y no encuentra la solución. ¿Por qué las cosas, apenas cruzando el Jordán, apenas venciendo las murallas de Jericó y yendo sobre el primer reino pequeño, algo salió mal? ¿Por qué están saliendo mal las cosas? Cuando leemos la historia nos damos cuenta que Josué no sabía que Acán había tomado de las murallas de Jericó el anatema y se lo había robado para él y para su familia. Usted lea la historia. Se robó un lingote de oro, unos ciclos de plata y cosas que le gustaron. Cuando Dios le había ordenado a Moisés y a Josué que cuando tomaran la tierra prometida destruyeran todo lo que encontraran a su paso en la tierra de los cananeos. ¿Por qué razón? Porque Dios no quería que su pueblo se contaminara con una sola costumbre mundana de los cananeos. Y los cananeos tenían muchas costumbres que no convenían al pueblo de Dios. Alguien alabe a Dios. ¡Aleluya! Así que Josué, al no encontrar la respuesta, al ignorar que Acán había tomado del anatema, lo único que hace es exclamar lo que leímos en la Biblia: oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que ellos nos destruyan a nosotros? Y entonces nos damos cuenta que Josué comienza a cuestionar el carácter de Dios. Habrá ocasiones en que en la vida de los creyentes cuestionemos a Dios. Oh Señor, ¿por qué me pasa esto? Oh Señor, ¿por qué nos pasó esto a nosotros? Oh Dios, ¿por qué esto nada más a mí? Va a haber ocasiones en que nos vamos a parecer a Josué y comenzaremos a cuestionar el carácter de Dios. Y nos vamos a olvidar de la promesa que Dios le ha dado a Josué. Josué se olvidó de la promesa que Dios le había dado. Dios le dijo: Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, así te prometo que voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces, Josué, y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque donde tú vayas, yo estaré contigo. Y si hay algo que nosotros nos podemos sentir seguros, que donde quiera que vayamos, la presencia del Espíritu Santo estará con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él sigue estando con su iglesia. Hermano, no te sientas derrotado. Hermana, no cuestiones a Dios. Hermano, hermana, quien quiera que tú seas, sigue confiando en Dios y recuerda que Dios no es hijo de hombre para que mienta.
no es hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Alabado sea el Señor. La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces esto nos hace pensar en esta pregunta: ¿qué tan grande es el pecado de Acán para que Dios hiciera juicio contra todos los israelitas? Usted vea la historia y se va a dar cuenta que Acán y a toda su familia Dios les hizo juicio y se los tragó la tierra, y derechitos al infierno sin escala. Porque el infierno está en el centro de la tierra. Amén. ¿O a poco cree que el premio de Acán y toda su familia fue para abajo al cielo? No. El cielo, lo celestial, allá está arriba, donde habita la presencia de Dios, hermano. Desde ahí, desde que usted ve el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que el infierno está en el centro de la tierra, lugar de tormento, lugar de castigo, a donde van las almas perdidas, las almas pecadoras, aquellas que rechazaron el Evangelio, aquellos que no aceptaron a Cristo cuando tuvieron la oportunidad. Así es, aleluya. Y en el antiguo pacto vemos cómo se abre la tierra y se traga a Acán y a toda su esposa, sus hijos, sus sirvientes, a todos desaparecieron en frente de Israel. Así que no solamente el castigo para su familia, sino también las consecuencias que trae el juicio hacia adentro del pueblo de Israel. Y es esto lo que quiero que hoy veamos. Quiero que veamos principios cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia de Cristo peca deliberadamente. O sea, quiere decir con toda intención. ¿Por qué pastor está hablándonos así a nosotros? ¿En qué nosotros estamos fallando? En nada, gracias a Dios. En nada. Pero tengo que enseñar por lo que veo y me entero que está pasando en otras congregaciones. Amén. Así es. Pecan deliberadamente. Y cuando hay un grave pecado entre el pueblo de Dios, se disminuye o se impide o se pierde por completo la bendición de Dios en una congregación. Y ninguno de nosotros podemos poner en riesgo las hermosas bendiciones de Dios. Dios nos ama mucho a la primera iglesia de Bryan. Dios nos ha bendecido mucho desde el principio. Dios lleva a esta congregación de victoria en victoria en victoria, como por el Espíritu de Dios. La honra y la gloria sea para Dios. Dije la honra, la gloria, la alabanza sea para Dios, porque todo lo que es hecho por Dios es hecho. No es por el hombre, no es por la hija de Dios, no es por el pastor, no, todo es por Dios. La honra y la gloria es para Dios. Dios nos lo ha dado. Dios nos da las recompensas, Él añade bendiciones, y lo único que la iglesia necesita hacer es seguir caminando en las bendiciones de Dios. Alguien puede alabar a Dios, alguien puede glorificar a Dios, alguien puede exaltar el nombre de Cristo. Esta congregación ha tenido triunfos grandes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Y quiero decirte, hermano, vienen más. Amén. Amén. Dije, vienen más. Dije, vienen más triunfos, vienen más bendiciones, vienen más victorias. Entonces tenemos que tener cuidado. Temor de Dios. Entonces sí, debe de haber en cada uno de nosotros. Porque cuando hay grave pecado entre el pueblo de Dios, se disminuye o se impide o se pierde por completo la bendición de Dios. Y Dios no va a bendecir a su pueblo o a un pueblo que se niegue a quitar el pecado de en medio de la congregación. No, Señor. Por más que en una iglesia alabe y exalte y traigan un evangelista y traigan a otro y traigan a otro, el pecado dentro de una congregación no se puede tolerar. Porque la iglesia del Señor es llamada a ser una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. La iglesia de Dios debe de marchar como un ejército en orden, caminando en santidad a Dios. Primera de Corintios capítulo 5. Tomemos la Biblia y vamos a dejar que la Escritura confirme lo que estoy hablando. Primera de Corintios capítulo 5. Y lo que estaba aconteciendo en Corintios hace miles de años es lo que acontece ahora en muchas otras iglesias. Pero gracias a Dios por la palabra apostólica. Amén. Porque nos sigue hablando. Amén. Y yo veo aquí gente que ama a Dios. Yo veo una iglesia que ama a Cristo. Yo veo una iglesia arrepentida. Yo veo un pueblo perdonado. Yo veo un pueblo de Dios que su nombre está escrito en el libro de la vida y que tiene temor de Dios. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya que como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. Llámele usted orgullo, arrogancia, vanidad. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta,
que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún coman. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso que está entre vosotros. Qué fuerte esta palabra, ¿verdad? Dice Pablo, yo no estoy juzgando al mentiroso, al ladrón, al adúltero, al borracho, al fornicario, al que está en el mundo. Yo no. Estoy hablando de los que están en Corintio adentro, de los que ya estaban ahí, de los que ya habían sido bautizados, porque se bautizaba en el nombre de Jesucristo. Y aquí se bautiza en el nombre de Jesucristo. Y somos llamados a ser una iglesia santa. ¿Alguien alabe a Dios? Así que si el pecado no se corrige, o como dice la Escritura, si lo torcido no se endereza, dará como resultado un juicio final. Y en el verso 13 del libro de Josué que leímos, Dios le dice a Josué, levántate, santifica al pueblo, santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No le vas a poder hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema. Quiere decir, Dios cuando hace un juicio, lo hace y dice a Josué, en lugar de que estés de rodillas lamentándote, en lugar de que estés preguntándome a mí, levántate y mira lo que tienes adentro de tu campamento. Y vas a encontrar que hay un anatema, hay una maldición. Sácala del campamento, porque mientras no la saques, mi bendición no va a llegar a mi pueblo. ¿Entendió entonces? Es que Dios no puede estar en comunión con lo que es pecado, hermanos. Amén. Y la palabra anatema significa un objeto o cosa que es condenado. Significa una cosa dedicada para maldición. Es algo que va a cargar un juicio de exterminación de parte de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tengo que decirle a la iglesia? Que el pecado dentro de la iglesia del Señor, dentro del pueblo de Dios, debe considerarse con mayor seriedad. Estamos bajo el tiempo de la gracia. Y por su gracia somos salvos. Amén. Por la gracia de Cristo somos salvos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer todos? Cuidar nuestra congregación. Cuidarla. Amarla. ¿Sí? Debemos de proteger la pureza de la iglesia. Debemos de cuidarnos de caminar todos en la obediencia de Dios y de su palabra. Sí, amén. Porque Dios se lo dijo a Josué. Vaya al versículo 1, capítulo 1, verso 8 de Josué. Dios se lo dijo a Josué.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien alabe a Dios. Es que eso no es palabra de hombre, hermanos, es palabra de Dios. Y nosotros como iglesia queremos que todo nos salga bien. Queremos construir nuestro propio templo y queremos que todo nos salga bien. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, porque ahí está la promesa de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que nunca debemos de apartar de nuestra vida este libro. Seamos bien cuidadosos de nuestra Biblia. Yo sé que a veces nos vamos deprisa y se nos olvida la Biblia y dejan una y a otra. Bueno, seamos cuidadosos, hermanos, de que eso no pase. Este libro precioso debe de estar donde estemos nosotros. Y debe de andar donde andemos nosotros. Y debe de caminar junto con nosotros. Así que Josué entonces debe de dejar de cuestionar a Dios. Y cuando nosotros dejamos de cuestionar a Dios en nuestros pensamientos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Debemos más entonces considerar las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que Josué tenía que haber hecho. Josué tenía que haber visto, pero es que Dios envió a un libertador para sacarnos de Egipto. Dios envió a Moisés. Y Moisés nos sacó de Egipto. Y no podíamos avanzar. Y Dios abrió el mar rojo y todos pasamos en seco. Y habiendo pasado nosotros, el mar se tragó a todo el ejército de Faraón. Y nos estábamos muriendo de hambre en el desierto. Y Dios nos alimentó con maná cuando todos teníamos hambre. Y estábamos hambrientos. Y estábamos sedientos. Y Dios nos dio agua de la peña. Ese es el agua de vida que hoy Dios nos da a nosotros. Y los pasó en seco del Jordán. Los introdujo a la tierra prometida. Y además los capacitó para que las murallas de Jericó se derrumbaran. Nunca hubiera ocurrido eso si Dios no les hubiera dado todas las instrucciones a Josué. Le vas a hacer así, le van a dar tantas vueltas, no van a hablar nada, nadie va a hablar nada. Gloria a Dios. Y las murallas se derrumbaron, porque ante el poder de Dios nada se puede detener. Cuando un pueblo se mueve bajo el poder de Dios, nada lo puede detener. Así que, hermanos, nosotros como iglesia debemos de ver siempre las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Cuando llegue ese tiempo en nuestras vidas, no tengamos la pregunta ¿por qué Dios? Porque a menudo vamos a recordar todas las cosas hermosas que Dios ha traído en nuestras vidas. Te van a hacer falta los dedos de la mano, te van a hacer falta los dedos de los pies, te van a hacer falta dedos para decir y más y esto y esto y esto. Dios está con su iglesia, y cuando Dios está con su iglesia, nada la puede detener. Bendición tras bendición, victoria sobre victoria, en el nombre de Jesús. Al igual que José, hermanos, nos pueden estar pasando situaciones difíciles que nos están haciendo sentirnos derrotados, en quebranto.
a sentir un debilitamiento de nuestra fe. Pero tenemos que esperar. Amén. Tenemos que tener calma. Hay un regalo precioso de Dios, hay un don del Espíritu Santo hermoso llamado paciencia. Tenemos que ser pacientes y esperar en Dios. No te adelantes, hermano. Hermana, no te adelantes. Hay que esperar en Dios y hay que pensar en todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Oye bien, hay que pensar en todo lo que Dios ha hecho ya por cada uno de nosotros. Primero, nos amó siendo aún pecadores. Segundo, nos amó tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por todos nosotros en la cruz. Nos ha ofrecido salvación, nos ha ofrecido fe, nos ha ofrecido la resurrección, nos ha ofrecido la vida eterna. Y un día estaremos en la nube con nuestro Dios y Señor Jesucristo. Alguien alabe a Dios. ¿Cómo pues vamos a pensar que Dios tiene la culpa de lo que nos está pasando? Debemos de pensar siempre en todas las bendiciones. Nunca hay que salirnos de ese centro de nuestras vidas. Amén. Dios añade bendiciones a nuestras vidas. Amén. Debemos de pensar en todas las promesas de bendición para el futuro que nos esperan a todos como iglesia. Promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob y que fueron cumplidas. Promesas que Dios nos dio, que Dios le dio a Moisés y a su pueblo y que fueron cumplidas. Promesas que Dios le dio directamente a Josué por Dios mismo y que fueron cumplidas. Pero Josué estaba pensando en los problemas. Por eso hundió su cabeza entre sus piernas y dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Qué van a decir de ti, Dios, los pueblos de la tierra, cuando oigan esto? Toda la culpa de lo que les pasaba se lo estaban echando a Dios. Y nosotros, hoy en día, como iglesia de Dios, somos llamados, escuche bien, nosotros con este libro ya, precioso, somos llamados para hacer a un lado las derrotas de nuestra vida. Sí, amén. Somos llamados para hacer a un lado nuestros sufrimientos. Aleluya, así es. Somos llamados para hacer a un lado nuestros quebrantos. Somos llamados para derrumbar los obstáculos, así como se derrumbaron las murallas de Jericó. Para eso somos llamados la iglesia. Somos llamados para acabar con los problemas. Nuestro problema no puede ser tan grande, porque el que es verdaderamente grande se llama Dios. Y Dios es más grande que mis problemas. Y nuestro Dios es más grande que tus problemas. ¿Qué hay más grande que nuestro Dios? No hay nada más grande que nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, haciendo a un lado, olvidando ciertamente lo que me pasó, lo que quedó atrás, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué es lo que estaba delante para Pablo? El galardón, la corona de justicia, el galardón, las promesas, las recompensas. Pablo tenía la mirada en el futuro, pero no en un futuro terrenal, sino en un futuro celestial. Alabado sea Dios por lo celestial, porque eso es eterno.
Y aquí nosotros estamos cuidando nuestra casita, nuestros carritos, nuestros ahorritos. ¿Qué te vas a llevar? Si pierdes tu salvación, no te vas a llevar nada. Nada. Y si guardas tu salvación y te vas al cielo, tampoco nos vamos a llevar nada. 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 Se acaba de morir una reina. ¿Cuántos saben eso? ¿Y sabe cuántos castillos tenía? Creo que 6 o 7 castillos. Uno para las vacaciones, uno para la Navidad. Castillos de no sé cuántas habitaciones y quién sabe cuántas hectáreas cada castillo. Una fortuna de 600 y pico de millones, su fortuna personal. Y dicen, ¿y qué se llevó? Pues nada. Nada. Nosotros, hermanos, somos llamados para cuidar nuestra salvación, para vivir con la plenitud en nuestras vidas, de que aunque no lo hemos alcanzado todos, pero nuestra mirada debe de estar centrada en el galardón, debe de estar fija en lo que nos espera, no en lo que estamos viendo ahorita, no en lo que pasó hace tiempo, no, dice Pablo, dice, yo ciertamente olvidándome lo que ya quedó atrás, prosigo hacia la meta, mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro. La vez pasada les comenté aquí el domingo de cuando nació mi hijo Edgar y pasamos un tiempo muy difícil, mi esposa y yo. Pero el apóstol Pablo también habla de eso en Filipenses capítulo 4. Vaya a la Biblia. Ahora vean el verso 12 y el 13 y mire de lo que le estoy hablando. El apóstol dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir gloria a Dios a la palabra apostólica? Es inevitable, hermano, que no vayas a tener tiempo de escasez. Es inevitable que nunca te vaya a hacer falta la salud. Va a haber un día en que perdemos la salud, perdemos el buen trabajo que teníamos, etcétera, etcétera. Pablo no estaba ausente de lo que la iglesia del Señor tiene que vivir. Pero después de su testimonio, él nada más termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que la iglesia debe de tener presente. Alguien podrá decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada más oí la voz del hermano Martín. Alguien podrá decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que dejar de preocuparnos por situaciones que a veces nos tocan vivir, son inevitables. Tenemos que cuidar nuestra congregación y debemos de dejar que Dios haga su parte que a Él le toca hacer. Amén. Dios va a cuidar su propia reputación. Amén. Amén. ¿Oyó lo que dije? Amén. Dios va a cuidar su propia reputación. Vuelvo y repito, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta de sus promesas.
Él tiene que cuidar su propia reputación y nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio, un testimonio de fe, una fe con convicción. Aunque sientas que el viento te empuja, aunque sientas que no te deja avanzar, tú sabes que vas caminando delante y que a veces el caminar es lento pero seguro, porque todo el que camina en Cristo Jesús sabe por dónde va caminando y sabe que nada va a pasar y sabe que la victoria está en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Así que entre todos nosotros debemos de asegurarnos que dentro de nuestra congregación no haya anatema. Amén. No haya pleitos, no haya divisiones, no haya murmuraciones, Amén. no haya rebeldías. Cuidémonos para que las bendiciones de Dios se sigan derramando sobre la primera iglesia de Bryan, Texas. ¿Alguien quiere que Dios siga bendiciendo? ¡Oh, qué grande es nuestro Dios! Dios nos va a seguir bendiciendo en todo. Tenemos que asegurarnos que las promesas de Dios estén con nosotros. Eso es lo que debe de ser una preocupación verdadera en nuestra vida espiritual. Debemos de estar 100% seguros que todo lo que Dios ha prometido en la Biblia para su iglesia, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Y a Josué se le olvidó. Se le olvidó que Dios le había dicho: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, Josué, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú camines. Y Dios está con nosotros. Alguien puede alabar a Dios. Dios está con nosotros. Dios está con esta congregación. Vamos a ir adelante en pos de la victoria y de las bendiciones que Dios tiene para la ciudad de Bryan, Texas. Alguien puede decir: alabado sea Dios, glorificado sea el Señor. Si pasa el ministerio de alabanza, por favor, pasen, por favor. Miren, escuche bien. Dentro de no mucho tiempo, o mejor dicho, dentro de un poco tiempo, vamos a comenzar el proceso de construcción de nuestro tiempo. Dios. Y necesitamos una iglesia, miren, bien soldada, así como los eslabones de las cadenas, uno con otro, bien, porque ahí es donde Dios añade bendición. Amén. Déjeme decirle algo muy hermoso que está pasando. En una de las congregaciones de Oklahoma, del pastor Gerardo Gallegos, hasta hoy todavía están como nosotros, rentando un templo. Pero un templo que es de 700 personas, la capacidad del puro santuario, muy grande. Y pues por meses ya se los habían dejado solos los americanos. Y hace poquito fueron los americanos y le dijeron: pues vendemos el templo, quédense con ellos. Una propiedad grande, ¿no? Y dijo: denos $1.400.000 para que se den una idea de qué tipo de propiedades. Quédense con ellos. Y el pastor le dijo: pues yo creo que le hizo así como le estoy haciendo yo. ¿Cómo le hago?
nada más tenemos $50,000 en nuestra cuenta de ahorros. Dijeron los americanos, muy bien, hablen con su directiva y vamos a tratar. Dios añade bendiciones. Nunca se olvida. Él nunca se olvida de sus promesas, Dios. Él siempre va a cuidar su reputación él solo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es enfrentar juntos, todos como iglesia, las batallas que tenemos por delante que vencer. Todos. Y tenemos que asegurarnos de que la presencia de Dios esté con nosotros. Moisés le dijo a Jehová, tú me dices que saque a este pueblo de Egipto y no me has declarado a mí a quién enviarás conmigo a ayudarme. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo. Moisés, mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Una iglesia que está bien unida en el amor de Cristo es una iglesia que vive en un descanso espiritual. Cuando perdemos la vista que la presencia de Dios es una promesa de permanecer en su iglesia, usted empieza a preguntarse, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué será aquello? Porque usted y yo estamos perdiendo el descanso que Dios le prometió a Moisés. Moisés, yo iré contigo. Mi presencia irá contigo, Moisés. Y si yo voy contigo, yo te daré descanso. No te voy a dar lugar a que tú pienses cosas, porque toda mi presencia, la plenitud de mi poder y de mis bendiciones van a ir contigo, Moisés. Y Josué perdió de vista esa promesa cuando dijo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué van a decir de ti los pueblos cuando oigan de mi Dios? Se olvidó que Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo no te dejaré ni te desampararé. Diferentes palabras, pero en esencia lo mismo que le dijo Moisés, mi presencia estará contigo y te daré descanso. Póngase de pie, póngase de pie. Todos juntos, vamos a mantenernos en esa convicción de fe, de que la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Él va a ser nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y además de todo, tenemos a un Dios y a un Salvador, Jesucristo, resucitado y victorioso. Resucitado y victorioso porque se levantó de entre los muertos. Su victoria de Cristo es nuestra victoria y debemos levantarnos como Jehová le dijo a Josué, levántate, Josué, y santifica a este pueblo. Apocalipsis capítulo 5 dice, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. La iglesia de Cristo, todos somos llamados para vivir en victoria. Pueden ministrar, el altar está abierto. El altar está abierto para que usted venga, si usted desea hacerlo.
Si no puede quedarse en su lugar, si ahí se siente a gusto, está bien. Pero si quiere, venga, doble sus rodillas. Y tal vez usted tenga la pregunta, como le dijo Josué a Dios, ¿por qué? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en manos de los